Amigos, buenas tardes. Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Estamos en un enlace vía Zoom y también por podcast con el doctor Manuel Bernales Alvarado. Él es politólogo, analista político, experto también en relaciones internacionales, con quien vamos a conversar acerca del rumbo que está teniendo el gobierno del señor Pedro Castillo, y además de que aún estamos en incertidumbre por saber quién será el próximo canciller. Se dijo que ya habían algunos nombres, pero que al parecer habrían dado marcha atrás del gobierno porque todavía no se anuncia quién es el próximo canciller. Muy buenas tardes, Manuel, bienvenido al programa. Gracias, muy buenas tardes, Leslie. Un saludo cordial a ti, tus colaboradores y amigos que te siguen. Manuel, queremos conversar contigo acerca de nuestra realidad política. En tu opinión, con mucho gusto, que sea el rumbo que está teniendo el gobierno del señor Pedro Castillo. Te voy a hablar de una manera franca, como si estuviéramos conversando en privado. De una manera sencilla, pero con elementos de juicio para comprobarlo. Primero el escenario, después los personajes. En el escenario, para simplificar, tenemos un escenario postelectoral dividido. En la segunda vuelta ya teníamos dividido el Congreso. En la segunda vuelta dividido por apenas 40,000 votos de diferencia. Y entonces esto configura una concentración de responsabilidades, no solo de poder en el Congreso y la otra en el Ejecutivo. Dejemos de lado Fiscalía y Poder Judicial por el momento para no complicar las cosas. Eso significa que para llevar adelante los puntos de vista del Ejecutivo, suponiendo que fuera un solo punto de vista, y del Congreso, suponiendo que fuera un solo punto de vista, necesitan ambos de un centro político. Y ese centro político no existe hoy organizadamente o es muy elusivo, se escapa de las manos. En segundo lugar, sobre los actores. Quien ha ganado la presidencia en segunda vuelta, la presidencia del Ejecutivo en segunda vuelta, es un militante, miembro reciente del partido Perú Libre. Antes lo fue del partido de Toledo, me refiero al ciudadano Castillo. Y el partido Perú Libre, sin el nombre, es un partido marxista-leninista, aunque no utilice la frase ni el nombre. ¿Cómo se sabe eso? Por su programa planteado desde el comienzo, por la línea política de sus dirigentes y por la práctica. Eso es una evidencia, eso no es una acusación, es una evidencia. Segundo, Pedro Castillo, que es nuevo allí, viene del mundo del distrito y de la provincia de Chota. Es un dirigente provinciano que se eleva a las alturas al dirigir la fracción pro Movadef y pro Sendero en la huelga magisterial del año 2017. ¿Qué vemos ahora? Tercer lugar, y aquí termino con el panorama. Ya tenemos el escenario, el dramatis persona, ahora el guión brevemente. ¿Qué vemos en este guión para responder a tu pregunta? No vemos un solo rumbo. No vemos un solo rumbo. ¿Por qué? Porque hay subidas y bajadas, nombramientos y renuncias, objeciones dentro de las propias fuerzas que están en el Ejecutivo y en el Congreso, porque entre ellos mismos se acusan. En consecuencia, mientras no haya unidad de dirección y unidad de planteamiento de política y de doctrina, la respuesta a tu pregunta, ¿cuál será el rumbo? Tenemos que decir, lo único cierto es lo incierto. Y vamos a ver qué pasa primero, no solo con el nombramiento del canciller, sino con las actuaciones. ¿Por qué? Porque lo principal que tenemos hoy día los peruanos es la salud, la vida, la alimentación, la educación y el trabajo. Y ninguna de esas cosas están funcionando sino por inercia de lo que ha hecho el sector público y el sector privado. Y mientras no se dinamicen esos factores, esta inercia se acaba en algún momento. Y esa es la principal responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso. No es vacarse al presidente o endiosarlo, no es endiosar a Béjar o vacárselo a Béjar, no. La principal responsabilidad es superar el
la COVID que ya se complica, ya en Cusco me han dicho médicos que se ha complicado por los turistas, con la variante D que es muy letal. Y estamos viendo todo lo que pasa en el día. Lo que está ocurriendo en provincias, no solamente han bajado las marchas en favor del presidente Castillo porque se han dividido en sus fuerzas, sino que se empiezan a ver las manifestaciones de disconformidad y de dolor de parte de muchos peruanos, inclusive que le apoyaron. En consecuencia, hay que reclamar, esto ya es una opinión, termino, hay que reclamar responsabilidad de ambos, tanto del Ejecutivo como del Congreso. Pero hablando del Ejecutivo, al quien tú te has referido, la responsabilidad no se termina con la designación de un canciller. Eso es lo epifenoménico, lo que está en la superficie. El fondo del tema es el que hemos dicho. No morir, curarse, comer, trabajar, educarse y tener seguridad, porque también somos testigos que la inseguridad ciudadana y las bandas delincuenciales han aumentado. Eso es lo que los peruanos tenemos que reclamar. Yo reclamo eso como ser humano. Y por supuesto que me interesa la opinión política y todo lo demás, es mi oficio. Pero lo principal es la vida, mi querida amiga, es la vida. Y la vida de los peruanos no se puede atender bien si no hay un rumbo y objetivos nacionales y un proyecto nacional desde el Ejecutivo o desde el Congreso, y que se pongan de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo, como dice el cantante Sabina, cuando luchan los opuestos, ¿quién paga el pato? Lo pagan los de a pie, que somos la mayoría de los peruanos. Esa es mi reflexión. Sí, Así Manuel, dicha, Manuel, sinceramente. sí, comparto en gran parte tu reflexión por la coyuntura política. Yo creo que estamos de acuerdo en que el problema no se soluciona con la designación de un nuevo canciller, porque está visto que el gobierno hacia donde va es justamente a prevalecer los intereses del partido Perú Libre, ¿no? Y en los intereses del partido Perú Libre no está interesado en colocar a una persona como ministro que no se preste, ¿no?, al juego político de ese partido. Va a ser muy difícil que una persona con perfiles democráticos, con perfiles distintos, no sea elegido por este gobierno. Va a ser muy difícil porque no lo van a, y si lo van a colocar tan solamente para poder pasar el voto de confianza en el Parlamento, que yo cosa que dudo que se lo den, en realidad no le van a permitir trabajar a un canciller. Primero porque ya hay una posición no establecida del partido de salirse del Grupo de Lima. En segundo lugar, hay una posición básicamente más reorientada a prevalecer intereses bilaterales en Bolivia, Brasil, Nicaragua, Cuba, todos los países que tienen este mismo régimen autoritario, dictatorial, un socialismo al revés, ¿no? Entonces, estamos cambiando de rumbo en las relaciones internacionales, bilaterales, en la ejecución de una política exterior. Así que va a ser muy... Por eso, sí, así, sí. Permíteme que añada esto. Por eso yo decía objetivos nacionales y proyecto nacional, porque no es proyecto nacional ser pro-chavista o pro-cubano o pro-Biden. Eso no es proyecto nacional. Eso es ponerse al servicio de alguien. Proyecto nacional es decir, ¿cuáles son mis intereses como Estado y como sociedad en América del Sur, con relación a Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Bolivia, a Chile, a China, con la cual tenemos 10.000 kilómetros de distancia por mar, pero las principales inversiones son mineras de chinas y las reservas mineras son chinas, y van a seguir comprando minas y van a seguir comprando agricultura, y la pesca la tenemos acá. ¿Cuáles son los intereses del Perú en relación a esta epidemia que ya es endémica, en realidad me corrijo, a esta endemia de la ilegalidad, de la minería? ¿Cuál es la posición del Perú en cuanto a la producción de petróleo, de gas, y a quienes invitamos a que vengan a invertir en materia de no renovables? Porque hasta ahora hay mucho verbo y pocos hechos. Esa es una cosa que no se ha escuchado.
para poder cerrar la entrevista, ¿debería el Parlamento denegarle el voto de confianza? Mira, depende de qué es lo que planteen y qué es lo que hagan, pero tal como están las cosas, no hay unidad de mando. Están haciendo todo lo posible para que, o sea, en los hechos, yo no estoy interpretando, permíteme subrayar esto, yo señalo hechos. ¿A quiénes se nombran? Todas las objeciones que hay sobre los que están nombrados, quiénes renuncian y qué indecisiones se toman. Y por último, qué decisiones no se toman porque no hay unidad de dirección en el Ejecutivo. Bueno, esas son razones para dar voto de confianza o para voto de desconfianza, que en realidad voto de investidura o de no investidura. Muy agradecida, Manuel Bernales, Manuel Alvarado Bernales, ¿no? Por Bernales Alvarado. Bernales Alvarado, total, yo lo hago al revés, pero igual, yo sé que eres Manuel, de eso no me olvido. Muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias por esta reflexión muy enriquecedora para nuestras redes sociales. Realmente el rumbo que tiene este gobierno no solo es incierto, sino yo creo que delimita una posición contraria a lo que nosotros concebimos como democracia. Hay una estrategia de todo el poder. Sí. Hay una estrategia de todo el poder, no lo digo yo, no estoy interpretando. No. Son hechos reales. Estamos basando un análisis que uno observa. Es lo que se observa. Es lo que se observa y que tampoco dan un mínimo de cambio en el gabinete, porque se pensaba que con la baja del señor canciller, con el cambio de canciller, probablemente se especulaba que iban a cambiar 4 o 5 ministros, por lo menos los que estaban más cuestionados. Pero eso no ha sucedido todavía. No ha sucedido y se acerca la fecha en que se tienen que presentar ante el Parlamento. Y eso es un tema que yo creo que va destinado justamente a eso, a que el Parlamento queme su primer cartucho de bala para que esto les deniegue el voto de confianza, ¿no? Y los peruanos no pagamos impuestos para que los que están en el Congreso aprendan, ni para que vayan a aprender en el Ejecutivo. Pagamos impuestos para que den buenas leyes, hagan buena fiscalización y hagan buen gobierno. Hasta hoy ambas cosas son una ilusión. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido con nosotros Manuel Bernales Alvarado en el análisis del rumbo que va teniendo el señor Castillo hasta el momento. Muchísimas gracias, Manuel, por esta interlocución con el programa Entérate con Leslie. Muy buenas. Gracias, Leslie.